Lo anticipamos antes de la pausa, estamos con Lucas Romero, él es politólogo y director de Sinopsis y nos va a ayudar a desentrañar un estudio muy interesante que conversábamos con ustedes antes de la pausa. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarnos. Contanos en primera instancia, te tuteo porque sos muy joven, contanos en primera instancia cuándo y con qué muestreo se realizó el estudio. Es un trabajo reciente de los días de 10-11 de enero. Forma parte del relevamiento mensual que hacemos de Sinopsis para monitorear las principales tendencias de opinión pública y trabajamos con muestras nacionales, es decir, tomamos casos de las principales ciudades del país y en este caso la muestra es de 1.628 casos. Es una muestra importante y toma casos de las principales ciudades del país. Yo te voy a consultar acerca de algunos de los ítems del trabajo para que puedas ampliarnos. ¿Cómo es hoy la valoración del desempeño del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en términos de valoración de desempeño, lo que hemos estado viendo en los últimos meses es una mirada, si se quiere, mayoritariamente negativa o de desaprobación del desempeño del gobierno. Esto es una característica que empezamos a visualizar con nitidez a lo largo del 2018. El gobierno había salido de las elecciones de medio término de 2017 con una valoración, digamos, mayoritariamente positiva, de aprobación de la gente. El año 2018 fue un año muy negativo en esos términos, la crisis económica fue muy corrosiva en términos de imagen y ya hace largos meses que el gobierno está transitando un terreno en donde mayoritariamente la gente valora negativamente el desempeño. Más del 50% cuando uno le pregunta, digamos, tiene una mirada negativa del desempeño del gobierno, solamente el 27% lo aprueba. Y esto es una característica que hemos visto conocido a lo largo del 2018. ¿no? Lucas, ¿y esto está ligado a la imagen del presidencial de Mauricio Macri o se disocia? No, en este estudio no tenemos datos de imagen, pero sí tenemos datos nuestros de imagen de estudios anteriores. Siempre la imagen del presidente estuvo por encima de su gestión. Esta es una particularidad de todo este ciclo de Cambiemos. Creo que en términos de resultados de gobierno, el gobierno no tiene quizás demasiado para mostrar. Más allá que la tarea era compleja, había que corregir serios desequilibrios en la economía, esto quizás no le da a la gestión el brillo o el destaque que quizás la gente ve en la figura de Macri todavía, o algún sector, porque claramente también la figura se vio afectada por la crisis económica, pero en todo caso siempre la imagen de Macri estuvo por encima de la imagen de su gestión. Respecto del tema inflación, ¿hoy creció o decreció la preocupación, si es que existe, de acuerdo con el relevamiento? Yo diría que ahí uno puede identificar tres etapas a lo largo de lo que es este ciclo de Cambiemos, ¿no? Una primera etapa, 2016, donde las preocupaciones económicas dominaron las preocupaciones ciudadanas, sobre todo la preocupación por la inflación. Recordemos en esa primera etapa de correcciones, en donde hubo una actualización de los cuadros tarifarios con alta inflación. Bueno, 2016 fue un año de preocupaciones económicas. 2017 fue un año donde las preocupaciones económicas se aplacaron. Esto lógicamente fue positivo para el gobierno y le permitió tener el buen resultado electoral que obtuvo el gobierno en 2017. 2018 volvieron las preocupaciones económicas a dominar, sobre todo la preocupación por la inflación. En los meses de julio, agosto, septiembre, octubre teníamos para la preocupación por la inflación menciones de más del 40%, es decir, 4 de cada 10 argentinos señalaban la inflación como el principal problema que afecta al país, ¿no? Creo que no solo hay que destacar la preocupación económica como dominante en términos de preocupaciones ciudadanas, sino especialmente la preocupación por la inflación. A la gente le preocupa mucho el incremento en los precios, el incremento en las tarifas y claramente ha sido el factor más dominante en términos de preocupación. ¿Y respecto del tema empleo o desempleo? Bueno, es una preocupación que ha venido recuperando terreno en los últimos meses. No ha sido dominante durante el 2018 y quizás esto esté asociado también a las cifras. No hemos estado viendo una crisis de empleo, sí una crisis de precios, de inflación y de otros aspectos de la economía, pero no de empleo. Ahora, en los últimos meses hemos visto quizás algún incremento en esa preocupación. Está lejos de ser dominante como la inflación, pero empieza a preocupar cada vez más, ¿no? Creo que la crisis económica y la recesión empiezan a darle a la gente algún temor respecto a la estabilidad laboral.
Lucas, te consulto por un tema que yo, que soy periodista, no soy politóloga, siempre me llamó poderosamente la atención. En primer lugar, te pregunto sobre el método, más que sobre la respuesta y después la respuesta. ¿Cómo hacen para disociar cuando consultan, por ejemplo, cuáles son las perspectivas mías, de Karina Rodríguez, respecto del futuro del país y mis perspectivas personales? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el tema? Ahí la idea es tratar de ver cómo ve la gente el país y el futuro del país y cómo ve su propia situación personal. Son dos dimensiones completamente distintas. Es interesante la pregunta porque efectivamente la indagación es respecto de cuál es la visión 12 meses vista, ¿no? Cómo va a estar el país de acá a un año, cómo va a estar su situación personal de acá a un año. Para definir un poco cuál es la expectativa de la gente. Ahora, la gente no hace un análisis 12 meses vista como haría un economista en un escritorio haciendo una proyección de cuál va a ser su situación en enero de 2020. Y esto es importante porque habitualmente lo que uno ve en este tipo de mediciones es que las expectativas tienden a deprimirse al comienzo del año. Porque cuando uno le pregunta a la gente cómo ve su situación de acá a un año, la gente piensa en el año próximo. Cuando ese año próximo llega, y eso sucede en enero, la gente contrasta las expectativas con su situación y ahí particularmente se produce un efecto estacional de depresión de las expectativas. Algo de esto vimos en este estudio de enero porque el gobierno había logrado recuperar algo de terreno en materia de expectativas en los meses de octubre, noviembre, sobre todo diciembre, quizás asociado a la estabilidad cambiaria, la tranquilidad financiera, el G20, varios factores que lo ayudaron al gobierno a recuperar terreno. Bueno, en enero se revierte esta incipiente recuperación, nuevamente vemos alguna caída, quizás asociada al aumento de tarifas anunciado a fin de año pasado, y efectivamente este factor estacional que afecta habitualmente en los enero las expectativas. Habrá que ver cómo evoluciona, pero claramente este es un gobierno que durante su primer mitad de mandato siempre vio las expectativas en terreno positivo, es decir, la gente siempre creía que el futuro iba a estar mejor. La crisis del 2018 hundió las expectativas en el pesimismo. Habrá que ver si el gobierno logra recuperar terreno, sobre todo de cara al desafío electoral. Justamente 2019 es, como decimos los periodistas, un año electoral, como si los demás no lo fueran, pero nos referimos a que es un año electoral en lo que hace a la presidencia de la Nación. Y en ese orden, en el agro también es importante. ¿Y por qué decimos esto? Porque habitualmente las entidades que representan a los productores se reúnen, intentan consensuar programas, paquetes para llevarle a los candidatos y plantearle, como has dicho vos, vista a los próximos meses, qué es lo que estarían necesitando o quisieran. Corriendo al sector agropecuario, ¿qué les dio la encuesta respecto de las perspectivas electorales para este 2019? Bueno, ahí nosotros tenemos dos instancias de aproximación al terreno electoral. Una es, le preguntamos a la gente, una pregunta muy sencilla, si hoy fuera las elecciones, ¿usted está más inclinado a votar al oficialismo o a una fuerza opositora? Y lo que hemos venido viendo en esa variable a lo largo de los últimos meses es una estabilidad bastante consistente de apoyo electoral al oficialismo en torno al tercio del electorado, es decir, 31, 32, 33% del electorado está indicando que tiene intención de votar al oficialismo, y hemos visto una tendencia de voto opositor mayoritaria. Más del 50% de la gente nos dice que estaría inclinado a votar por una fuerza opositora. Ahora, ese 50%, cuando uno empieza a preguntar ya por espacio político, por candidatos, se dispersa, ¿no? Y esto es lo que nos da cierta certeza de que el escenario electoral definitivamente se va a resolver nuevamente en una segunda vuelta como en 2015. Bueno, el gobierno pudiera decir, con este nivel de apoyo electoral que ha venido mostrando, sobre todo en momentos muy críticos desde lo económico, con este nivel de apoyo electoral yo estoy en esa segunda vuelta. Creo que los interrogantes vienen por el lado opositor. Y en este trabajo nos interesó indagar un poco el escenario ya poniéndole nombre y apellido, ¿no? Digamos, haciendo referencia a las potenciales candidaturas que están en el terreno. Y allí aparece claramente Cristina Fernández de Kirchner como la principal alternativa en términos de intención de voto, algo que también veíamos cuando uno preguntaba por espacio político. Esto es lo que denominamos el escenario de polarización, porque las dos expresiones más competitivas, mejor posicionadas en términos de intención de voto, son expresiones muy opuestas. Y creo que acá es donde viene un poco el interrogante, la incertidumbre, sobre todo para un sector agropecuario que claramente tiene allí dos visiones muy opuestas, muy contrarias de lo que es el sector y de las políticas para el sector, ¿no? Entonces, digamos, nosotros describimos el escenario como un escenario de 2 tercios y pico, donde tenemos 2 tercios posicionados en su apoyo al oficialismo y al kirchnerismo, y un tercer tercio muy diseminado, muy heterogéneo,
Pero que quizás, y un poco yendo también a una pregunta del estudio, de este estudio de enero, le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que a usted le gustaría que sucediera? ¿Que gane Cambiemos, que gane el kirchnerismo o que gane una nueva alternativa? Y un 33% de la gente nos dijo que prefería que gane una nueva alternativa. O sea, ni Cambiemos ni el kirchnerismo. Es decir, el escenario está polarizado, pero hay indicios que pudieran suponer que pudiera haber la constitución de un tercer polo que desarticulara esa polarización. No lo sabemos. Esa tercera alternativa en ningún caso tiene aún más allá de la definición política, no tiene un nombre, una tendencia, un color. No es hay solamente un candidato dominante, sí aparece con algún nivel de competitividad, y lo incorporamos en nuestro estudio, la figura de Roberto Lavagna. Hay en el terreno, digamos, cierta inquietud o cierto interrogante respecto de qué representa Roberto Lavagna y qué potencialidad electoral pudiera tener. Por eso nos interesó medirlo. Él no ha dado ningún tipo de confirmación respecto a si va a ser candidato o no, pero aparece con 13,1 de intención de voto. Claro, frente al 29,1 de Macri, 27,6 de Cristina, no parece mucho, pero si uno suma la intención de voto de esos dirigentes que hoy componen ese peronismo alternativo, empieza a aparecer un peronismo con 20, 21, 22% de intención de voto. Habrá que ver si ese espacio se consolida, si el progresismo también se suma y confluye en esa construcción de una tercera alternativa, y si eso le alcanza para terciar entre el escenario de polarización Cambiemos-Kirchnerismo, ¿no? Me parece que por allí están los interrogantes que iremos dilucidando a lo largo de estos próximos meses. Hay un tema que viene de larga data, diríamos casi desde la asunción de Mauricio Macri, con un término, y si nos vamos directamente a la semántica, que hasta se vació de contenido. La herencia, pesado, liviana, la herencia, independientemente del término en sí mismo. ¿A quién responsabiliza la gente por la actual situación económica? Es interesante analizar. No solo que es interesante, sino que es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno le pregunta a la gente qué factor va a ser determinante a la hora de tomar la decisión de su voto, el 51% nos dice que la situación económica va a ser determinante. Entonces, lo interesante es que no hay una lectura uniforme respecto de quién es el responsable de esta situación económica, ¿no? Porque claramente una mayoría de la gente considera que la situación económica es mala, pero cuando uno le pregunta a quién le asignaría más responsabilidad, el 42% todavía le asigna total o mayor responsabilidad al gobierno anterior, es decir, a Cristina Fernández de Kirchner. Solamente el 36% le asigna total o mayor responsabilidad a este gobierno, y hay un 18% que reparte culpas por igual. Es decir, no es uniforme la asignación de responsabilidades, e incluso te diría que tiene una lógica política. Cuando uno le pregunta a los votantes de Cambiemos si va a considerar la situación económica como un factor determinante, el 38% te dice que sí. Ahora, de ese 38%, 9 de cada 10 le asignan la responsabilidad de la situación económica a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces creo que va a haber una disputa ahí, desde el punto de vista del discurso, de, bueno, ¿quién es el responsable de esta situación? ¿Es la herencia? ¿El gobierno cometió algunos errores que provocaron esta situación? Va a ser parte de la batalla electoral, pero en todo caso me parece que es importante destacarlo, que para la gente va a ser muy importante cómo esté la situación económica en el momento de votar, porque nos indican que va a ser un factor determinante de su voto. Esa era la pregunta siguiente. ¿Cuán determinante parece ser hoy, de acuerdo con este resultado, la cuestión económica, no pasada sino presente a la hora de la decisión del voto? Mucho seguramente. Fíjate que entre las diferentes opciones o factores determinantes del voto, recién aparece la lucha contra la corrupción en un segundo lugar para un 19% del electorado. Es decir, claramente para la mayoría del electorado la situación económica va a ser determinante, y creo que ahí la clave va a ser, digamos, poder anticipar qué momento económico vamos a tener en el momento de votar, ¿no? Uno puede ir a las proyecciones económicas, el consenso del mercado nos está hablando de algunas señales de recuperación al momento de efectuar el voto en las primarias de agosto y más aún en octubre de este año. Pero bueno, habrá que ver con qué timing y con qué intensidad aparece esa recuperación económica. Cuanto más antes, cuanto más profunda esa recuperación, mejor para el gobierno. Cuanto más tarde, cuanto menos se sienta esa recuperación, peor para el gobierno. Esto es un poco la lógica. Y la verdad es que cualquier proyección que uno haga del escenario electoral requiere tener ese supuesto económico. Así que en este lado los politólogos dependemos un poco de los economistas, que son los que entienden y pueden proyectar qué es lo que pudiera suceder.
Un tema que estuvo en el centro de la atención durante mucho tiempo y que hoy tiene una protagonista excluyente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluso en las últimas horas ha acompañado en los viajes, ha acompañado en la conferencia de prensa de hace minutos, posterior a la reunión de gabinete. ¿Qué rol, qué importancia le da a la gente al tema de la seguridad o inseguridad? Bueno, en realidad cuando uno señala que las principales preocupaciones de la gente son económicas, no está diciendo que a la gente no le preocupa la inseguridad. Es cierto que la inseguridad como principal problema de preocupación quedó relegado en las preocupaciones, eso marca nuestras estimaciones, solo el 13% de la gente la señala como la principal preocupación, pero no significa que a la gente no le preocupe. Y me parece que allí el gobierno encuentra en el debate sobre la seguridad un terreno en donde no solo puede mostrar buenos resultados, no solo puede encontrar que la gente evalúa bien su gestión, sino que además puede manifestar un contraste muy marcado con la alternativa electoral que hoy se muestra en el terreno. Es decir, un contraste muy marcado con lo que era el garantismo dominante durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Y aquí creo que el gobierno es inteligente en plantear este debate porque en ese terreno que es, digamos, estratégico desde el punto de vista electoral, que es la clase media, el gobierno logra penetrar con un discurso en donde la gente quiere mayor seguridad y está dispuesta incluso a dotar de mayores recursos y de mayores posibilidades a las fuerzas de seguridad, que es un poco lo que está planteando el gobierno. Entonces, creo que encuentra un terreno fértil para poder, digamos, atraer la atención de esa clase media tan estratégica desde el punto de vista electoral. Una pregunta que nos corre del último trabajo realizado y que como periodistas no podemos evitar nunca, y que es cómo se recompone el espacio de la politología y las encuestadoras que fueron severamente cuestionadas en elecciones anteriores por los fallos respecto de los resultados posibles y la vinculación con que no, en verdad tal candidato contrata a tal empresa o a tal consultora con sus especialistas para que los resultados se les acerquen o no. ¿Cómo se hace para trabajar después de eso? Sí, yo ahí siempre digo, a ver, las encuestas no son propiedad de los encuestadores o de quienes realizamos investigaciones a través de este mecanismo. Las encuestas son un instrumento de la investigación social, es un instrumento científico. Tiene una descripción técnica y además no es un instrumento que nos dé con precisión valores probabilísticos, sino que se acerca a través de un rango de un error de muestral, o sea, un rango de incertidumbre. Hecha esta aclaración, y vale también la aclaración por parte nuestra de nuestro trabajo en las elecciones de 2017 siempre ofreció cifras cuyos resultados estuvieron dentro del margen de error, con lo cual, digamos, las proyecciones de nuestros estudios fueron exactas. Lo que sí siempre recomiendo a la gente es, primero, ver quién hace la investigación, con qué objetivo, y tener siempre presente el detalle técnico del estudio. Tener siempre presente que este tipo de estudios tienen rangos de error muestral y hay que tener presente ese rango de error muestral para interpretar después la validez de los datos. Entonces, sé que hay muchos encuestadores que trabajan con un objetivo político para algún candidato, intentan incidir o influir en la opinión pública a través de la difusión de cifras que son convenientes para sus clientes. Nosotros trabajamos para el sector privado, nuestro objetivo es tratar de brindar buena información y que esa información ayude a anticipar escenarios. Con lo cual, estamos siempre expuestos a que la realidad corrobore nuestras mediciones. Por suerte, en nuestro caso, la realidad ha corroborado nuestros estudios. Esperemos que siga siendo así. Lucas Romero es director de Sinopsis, es politólogo y ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en vivo en Chacra Televisión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros de esta manera le ponemos punto final a la edición del mediodía de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchas gracias y hasta cualquier instante.